Bienvenidos al programa Espacio Educativo del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, compartiendo con ustedes entrevistas a autoridades educativas, directores, docentes destacados de la comunidad, estudiantes, invitados especiales. Informaciones del ámbito educativo local, departamental y nacional. Cursos y actividades del Instituto de Formación Docente, espacios de formación e información, la situación de la pandemia y la educación en nuestro país, momentos artísticos. El Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de la ciudad de Coronel Oviedo, con 39 años de trayectoria, formando educadores para el país. Una nueva edición del programa Espacio Educativo. En la fecha estaríamos desarrollando el tema la educación inicial en el sistema educativo nacional. En ese sentido contamos como invitada para desarrollar este tema a la magíster Perla Concepción Alfonso Chávez, especialista del área de educación inicial del Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial de Coronel Oviedo, además de ser profesora de educación escolar básica, primero y segundo ciclos, licenciada en pedagogía con énfasis en educación idiomática, especialista en gestión en el aula, especialista en educación inicial. Brevemente el currículum de nuestra invitada, a quien ya le doy la cordial bienvenida. Bienvenida, magíster Perla Concepción Chávez. Gracias, profesor Darío. Un placer, un gusto estar compartiendo en este espacio educativo para que podamos dialogar de temas pertinentes a nuestra educación. Temas que hoy día seguimos trabajando, seguimos desarrollando a fin de que toda la comunidad educativa realmente pueda comprometerse en el proceso educativo de sus hijos y también los docentes en el proceso educativo de los alumnos. Asimismo, magíster Perla, la educación es compromiso de todos y el inicio justamente de la educación formal dentro de nuestro sistema educativo se inicia o comienza con lo que es la educación inicial. La educación inicial forma parte de la educación escolar básica en nuestro sistema educativo nacional o es independiente, magíster. Bien, en la educación inicial hay un antes y un después. Antiguamente formaba parte de la educación primaria. Luego, a partir de la reforma educativa 2008, la educación inicial fue un nivel diferenciado. Entonces, la educación inicial hoy tiene una dirección a nivel nacional, tienen sus redes a nivel nacional e inclusive las supervisiones se organizan justamente a través de técnicos a partir de esa separación que hubo después de la educación escolar básica cuando se iniciaron las reformas en la educación inicial. Las etapas que componen la educación inicial y a partir de qué edad los niños y las niñas pueden ser incorporadas a lo que es la educación inicial en nuestro sistema educativo. Bien, la educación inicial ha tenido una evolución importante en nuestro país. En primer momento hay que diferenciar la educación formal y la no formal. En cuanto a la educación formal, es la que se establece sistemáticamente en el currículum nacional y se divide en dos etapas, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. También el Estado, a partir de las reformas, ha invertido en la educación no formal, es decir, en los centros educativos, a fin de que todos los niños de 0 a 6 años puedan recibir formación, asistencia y ayuda por más de que no puedan asistir a la escuela. Entonces, la educación no formal está mucho más trabajada de 0 a 3 años
en lugares donde antes se les llamaba guarderías, que hoy esa nomenclatura se ha dejado detrás, ya que al niño no se le guarda, sino se le desarrolla. Entonces hoy día llamados centros educativos, donde realmente no es más un lugar donde se le cuida al niño con niñeras, sino también las propias encargadas de las guarderías reciben una educación de profesionalización para que tengan las mínimas las mínimas competencias para trabajar con niños pequeños. Ahora bien, también tenemos dos aspectos importantes que resaltar aquí. La escuela privada, que sí tiene una educación sistemática de 0 a 3 años, ¿verdad? El maternal, el prejardín, ¿verdad? Pero en las escuelas oficiales, a partir del jardín es lo obligatorio para que el niño pueda llevar adelante su educación en sus primeros años. Normalmente las zonas urbanas son más favorecidas con la implementación de ciertos sistemas educativos y las zonas rurales muchas veces son desfavorecidas. Hay un desfasaje en lo que concierne en la aplicación de esta organización de la educación inicial entre lo que concierne a las zonas urbanas y las zonas rurales, o a nivel nacional ya está totalmente nivelado. Totalmente, profesor, ¿verdad? Desde años atrás, ese fue un trabajo justamente de sensibilización para la matriculación de los niños pequeños. Realmente en las zonas urbanas la inversión de las instituciones privadas ha sido una gran ayuda al Ministerio de Educación, ya que hace años estaban trabajando con la educación inicial. Sin embargo, en las zonas rurales eso no se dio. Por otro lado, tuvo que ver el concepto de niño, que a partir de la reforma del 2008 se ha trabajado con la comunidad, con los padres. ¿En qué consiste el concepto de niño? En que culturalmente como ciudadanos tenemos que entender que el niño no va a la escuela para jugar nomás. Entonces en la zona rural ese concepto fue mucho más tardío en instalar, porque el de la zona rural decía, ojo o jugás aguantes y cuay, ojo o imbareí patiore, ojo reíta la escuela, primer grado huente llamondota la shemembute. Entonces se inició un proceso de sensibilización mucho más fuerte, inclusive a través de radios comunitarias, para entender la importancia de este nivel en esas zonas donde el concepto de niño era mucho más, digamos, diferente a lo que se daba en la zona urbana, en donde sí los padres quizás por su capital cultural tienen un concepto diferente de la importancia del desarrollo de la primera infancia, ¿verdad? Tiene mucho que ver el contexto también, ¿verdad? Entiendo, o sea que lo que es la educación inicial, la primera lucha fue tratar de erradicar ese paradigma cultural de que el niño se iba no para aprender, sino que más bien para hacer actividades que no correspondían a lo que es un aprendizaje, una educación. De hecho, que no solamente lo que es mi experiencia dentro de lo que es la educación rural, también anteriormente teníamos esos inconvenientes en la escolar básica cuando empezaba lo que era la cosecha de algodón, ya que en las zonas rurales muchas veces el niño o la niña es alguien que ayuda también a lo que es el sustento de la economía familiar, pero por lo menos lo positivo es que se está tratando de abarcar la mayor cantidad posible lo que es la implementación de la educación inicial en todas las escuelas a nivel nacional. Te comento una anécdota, profesora. Yo tengo unos buenos años ya y me acuerdo que nosotros, no sé si estoy errado y si tenés esa información también estarías corrigiéndome. Nosotros teníamos el preescolar, me acuerdo, ya por el año 77, 76 aproximadamente, 1976, y nuestra docente justamente era, y que al igual que yo, muchos o muchas personas y muchos habitantes de acá de Coronel Oviedo se acordarán de lo que es la Madre Celina. Desde mi punto de vista, yo creo que el colegio parroquial
fue uno de los pioneros en la implementación de lo que es la educación inicial acá en la ciudad de Coronel Oviedo. Al menos el dato que a mí, en cierta manera, me toca de cerca. Bien, profesor. De hecho, que a mí también, porque la hermana Celina también fue mi maestra del preescolar, entonces no estamos lejos de eso. Sí, realmente la incursión de las hermanas teresianas en Coronel Oviedo ha sido un desarrollo muy importante para que la educación preescolar en ese tiempo, que era solo preescolar, ¿verdad? Se impartiera quizás a una población determinada nada más, ¿verdad? Sin embargo, ha colaborado eso al desarrollo también de personas, de personalidades que se han luego formado en otros niveles. ¿Por qué? Porque hoy sabemos científicamente que una persona que ha hecho el nivel inicial, en ese tiempo el preescolar, tiene mucho más desarrollada motricidad fina, motricidad gruesa y otras habilidades para el inicio de la lectoescritura en el primer grado. Entonces hay una gran diferencia entre un niño que hizo preescolar y un niño que no hizo preescolar, ¿verdad? Y en ese sentido, en la reforma educativa se ha tomado justamente esas medidas para nivelar a los niños también que pasan por ese proceso y por los que no pasan por ese preescolar, ¿verdad? Que hoy se busca tanto. Pero no solamente en la comunidad, la incursión en el desarrollo de este nivel y por sobre todo buscar que la comunidad reconozca la importancia del nivel se ha hecho en toda Latinoamérica, ¿verdad? Y después en Paraguay. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estabas hablando justamente de las teresianas que tienen una formación europea, extranjera, donde sí hace más tiempo se ha instalado, como ellos le llamaban antes el kindergarten, como un requisito para estudiar en Europa, todo eso mucho antes. En Latinoamérica más tarde llegó. Y en Paraguay, por falta de inversión, inclusive más tarde aún, ¿verdad? La composición de lo que es la educación inicial, dando un ejemplo, primer grado, segundo grado y tercer grado componen lo que es el primer ciclo de la educación escolar básica. La educación escolar o la educación inicial solamente compone el preescolar o también se compone de otros grados o de otras etapas. No, tienen un programa curricular, ¿verdad? Ya de 0 a 3 y de 3 a 6. El prejardín, el jardín y el preescolar. Ahora bien, también hay instituciones donde trabajan en los centros con bebés, ¿verdad? Que es el maternal, ¿verdad? Donde inclusive hay cunas, donde los niños inclusive desarrollan otros procesos integrales para reforzar sus habilidades. Bueno, pasando a otro punto, el objeto y el sujeto de lo que es la educación inicial. Mundialmente hoy se reconoce que los primeros años de vida del ser humano requieren una atención preferencial integral a la primera infancia, en la que la educación está presente. La educación es holística, es general, abarca todo lo que corresponde al ser humano y es la etapa en la que el ser humano está más susceptible de aprender, de absorber conocimiento. Podríamos decir una etapa decisiva en la vida de las personas. ¿Qué nos puede decir, profesora, de las características del infante para aprender a estas edades, ya que has mencionado de 0 a 3 años y sucesivamente cada etapa tiene una particularidad y en cierta manera más facilidad para aprender? Así mismo, profe. Bien, en realidad la educación inicial tiene varios fundamentos en su sistematización. Uno de sus fundamentos es el último, la neurociencia. La neurociencia que hoy avala que de 0 a 6 años hay una mayor plasticidad cerebral en el niño. Y eso antes no se conocía. Eso antes se pensaba que el niño era pasivo,
el niño estaba nada más ahí, no escucha, no entiende, mitad no entendéis, no oiminte Pepe. Sin embargo, hoy con el avance de la ciencia a través de estudios neuronales, de conexiones neuronales, sabemos que de 0 a 6 años es la etapa más importante de la vida del ser humano. En todo sentido, porque se desarrolla el 80% de las conexiones neuronales para toda la vida. Bien, o sea, nosotros nos trabajamos izquierda, derecha, adentro, afuera en el nivel. Después, cuando estamos en séptimo, octavo, si no trabajamos bien en el nivel inicial, cuesta muchísimo adquirir esa capacidad, ¿verdad? Bueno, eso lo sabemos quizás por experiencia, ¿verdad? Y eso hoy digamos, es uno, como decía, de los fundamentos más importantes del nivel. Por eso que justamente los países que han invertido mucho más en la primera infancia económicamente tienen mucho más éxito al final de los ciclos escolares, como Cuba, por ejemplo, en donde la educación inicial no es obligatoria, pero es obligatoria que haya un asistente social que vaya a las casas a corroborar que el niño está siendo atendido de forma integral, como recién dijiste, profesor, holística en todas sus dimensiones. De ahí que nosotros en la educación inicial hablamos de ámbitos y dimensiones, no hablamos de materias ni de disciplinas. ¿Qué habilidades es lo que a estas edades que involucra lo que es la educación inicial, qué habilidades es lo que aprende y qué habilidades es lo que realmente en alguna manera hay que fomentar y alentar a los niños? Siendo un poquito indiscreto, siempre nosotros hablamos y dialogamos muchas veces en nuestro tiempo en el Instituto de Formación Docente, y una de las opiniones que los dos justamente compartimos es una etapa en la cual el niño puede ser estimulado a estudiar, o en caso contrario también puede ser traumado a no seguir estudiando. Por eso que es una etapa muy delicada del ser humano, en donde hay que tener en cuenta muchos detalles, y lo ideal es justamente alentar a que el niño vaya aprendiendo y teniendo una buena educación. Así mismo, profesor Darío. Bien, en realidad se focaliza especialmente en 3 grandes ámbitos. Y el primer ámbito, el fundamental, es cómo se desarrolla personal y socialmente. El niño se empieza a despegar de la familia. Por lo tanto, se deben fortalecer las dimensiones como la autonomía, hacer solo lo que tiene que hacer. Cuando el niño lo desarrolla bien la autonomía en la educación inicial, tiene problema durante toda la escuela, no puede hacer solo nada. La convivencia, el cómo se relaciona con el otro, porque tiene que estar despegándose del complejo de Edipo, soy el rey, yo. También la vida saludable, de cómo ir desarrollando aspectos que hacen al cuidado de su cuerpo, ¿verdad? Su identidad, ese es un punto que se trabaja mucho en el nivel y se está tratando de desterrar toda la forma en cuanto a que el niño, como dijiste hace rato, se le trataba como objeto. Es un niño con nombre, con apellido. Se evitan, por ejemplo, lo que le llamamos comúnmente los marcantes, los diminutivos. José y Juancito, todo y como si fuera siempre una miniatura. Todos esos conceptos subyacen en varias teorías que sustentan estos cambios. También la iniciación a las matemáticas, que tiene que ver específicamente con lo que dije hace rato, con el desarrollo de los conceptos abstractos, ¿verdad? ¿Cuáles son los conceptos abstractos, verdad? Sabemos, arriba, abajo, adentro, afuera, largo, corto. La iniciación al lenguaje. Cuanto más interactúan con el lenguaje, ¿verdad?, mucho más tendrán capacidades para el desarrollo del mismo en la educación básica, ¿verdad? Y por último, el desarrollo social y cultural, ¿verdad? El trabajo con la naturaleza y con el medio. Entonces son 3 ejes fundamentales en los cuales hay otras dimensiones que
se focalizan en la educación inicial y se trabaja. La autonomía, desde el niño que empieza a desapegarse cuando llora por sus padres, en la escuela es súper importante, que a veces se considera que es poca cosa. Sin embargo, eso marcará su vida porque marcará su autonomía y el desarrollo de su personalidad. Estamos abordando el tema de la educación inicial en el sistema educativo nacional con la magíster Perla Alfonso. Vamos a un breve corte y regresamos con más Espacio Educativo. Está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la razón en un debate de emoción, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Siento un cambio dentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto. No creo en cuentos, resisten vidas, las sintonías me inspiran. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Ay, es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los sueños que te matan si pensás, que envenenan la verdad. Oh, 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 oh. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. Si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. Down, 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 Segundo bloque del programa de Espacio Educativo. Ya hemos abordado los temas que corresponden a lo que es la organización de la educación inicial dentro del sistema educativo nacional, el objeto y el sujeto de la educación inicial, y ahora nos corresponde desarrollar lo que es el que desarrolla propiamente lo que es la educación inicial, en este caso lo que corresponde al profesorado en educación inicial. ¿Cuáles son las características que tiene el
profesorado en educación inicial, que justamente en este momento tenemos 2 promociones que ya están por culminar, el desarrollo de la preparación del futuro docente del o la docente de educación inicial, profesora Perla. Bien, antes de desarrollar la parte del profesorado, yo quisiera resaltar el gran protagonismo que tuvo el Instituto de Formación Docente en la profesionalización, primeramente, de docentes en la educación inicial sin perfil. Tuvimos un gran desafío a partir del 2008, en donde fuimos capacitados primeramente los docentes con el nuevo currículum. En mi caso fui formada por la Universidad Central de Chile en educación inicial, y me cupo trabajar con todo el departamento Caguazú a través de la profesionalización. Lastimosamente en la zona, en el departamento de Caguazú y distritos, teníamos un gran porcentaje de docentes que enseñaban el nivel inicial bachilleres. Fue el primer desafío del Instituto de Formación Docente. Hemos tenido varias secciones de profesionalización, 3 años de estudio los sábados, a fin de que estos bachilleres tengan un título habilitante y realmente puedan desarrollar con profesionalidad el profesorado. Como ven, antes inclusive de tanto que no se le daba importancia al nivel, a un bachiller se le ponía en el preescolar, que obviamente ha perjudicado mucho al sistema. Luego se implementó la especialización en educación inicial. Docentes egresados de escolar básica, también sin perfil para el nivel, ejercían en las escuelas de los distritos del departamento de Caguazú a nivel nacional. El Instituto de Formación Docente también aplicó un curso de especialización de los sábados, en donde dimos perfil a estos docentes que ya estaban ejerciendo en el nivel. Y por último, al término de estos 2 procesos, se abrió el profesorado de educación inicial en el Instituto de Formación Docente, donde hemos aplicado el nuevo currículum de la educación inicial con los cambios requeridos, con el perfil de entrada requerido que resalta muchísimo el desarrollo personal, la aptitud y la actitud de un docente que pueda estar frente a los niños pequeños. Y por sobre todo un perfil de egreso diferenciado, competencias en donde el profesor egresado debe desarrollar capacidades como de investigación-acción, es decir, investigación sobre su propia práctica. La capacidad de una mirada holística en el desarrollo del niño, ¿verdad? En su formación integral, la creatividad por sobre todas las cosas en el uso de los recursos, y por sobre todo considerar al niño sujeto de derecho, para que realmente se pueda llevar adelante el hermoso programa que tenemos a nivel nacional. No solamente cambios curriculares, sino también de infraestructura que hemos tenido a nivel nacional, ¿verdad? Importantísimo lo que estabas destacando, profesora Perla, que el Instituto de Formación Docente de Gestión Oficial tuvo una labor destacable en lo que es la profesionalización de los docentes de la educación inicial, cuyo proceso mencionaste empezó en el año 2008. Las cualidades, el perfil que debe poseer el o la docente de educación inicial, ya que tiene que ser una persona que tenga unas cualidades especiales, porque con el material, con el objeto y el sujeto con el cual está trabajando, es lo más preciado de la sociedad misma y de cada familia. Por eso es la pregunta: ¿qué cualidad, qué perfil debe tener el o la docente que se va a dedicar a lo que es el profesorado de educación inicial? Bien, justamente lo mencioné antes, el desarrollo personal. Desarrollo personal es justamente una materia que ellos llevaban en el propedéutico, siguen llevando, ¿verdad? Donde se trabaja muchísimo conceptos como autodominio, autocontrol, autoconocimiento, desapego, empatía,
que son un poco características que hacen a la persona en sí, en su formación integral. Más allá del conocimiento disciplinar que puedan tener, se le da mucha más importancia justamente a las cuestiones de desarrollo personal del educando. Se hace un seguimiento a través de especialistas. En el instituto lo trabaja mucho un psicopedagogo, en donde se hacen trabajos más bien reflexivos, trabajos de debate, en donde el alumno pueda demostrar un perfil que entienda por sobre todo la importancia del nivel. Obviamente es un nivel en donde se requiere a una persona activa, por sobre todo se trabaja mucho el aspecto lúdico, profesor Darío. Imagínate que la profe no quiera jugar con un niño donde su principio curricular es justamente lo lúdico. Hay que aprender jugando, es uno de los principios curriculares. Y bueno, cuando de repente se va, el docente actitudinalmente no tiene ese perfil, entonces se hace un informe que no es apto, ¿verdad? El amor al lenguaje, a ambas lenguas oficiales, que tienen que desarrollar a través de seminarios de comunicación, también constituye un perfil de ingreso relevante para enseñar, ¿verdad? Ya que se están iniciando con la lengua. Y la responsabilidad que tiene él o la docente de educación inicial es una responsabilidad bastante grande, y está trabajando, como ya y lo vuelvo a reiterar, con un material que a la vez ese docente le puede truncar como también le puede impulsar. Lo ideal es que le impulse, y es un material muy delicado. Por eso que el que es o el que va a ser docente de educación inicial tiene que tener ciertas cualidades muy particulares que le fomente y que le ayude al niño y a la niña a salir adelante, y por supuesto ir apreciando lo que es la educación. Esa identidad del o de la docente inicial, ¿cuál tiene que ser? ¿Cómo se tiene que identificar ese docente que está en lo que es la educación inicial? Porque su responsabilidad no solamente, como lo habías dicho en una parte, en la educación rural se piensa que solamente los niños se van a jugar, a pasearse por el patio, sino que abarca y es mucho más amplio la responsabilidad y la labor que corresponde a lo que es él o la docente de educación inicial. Bien, uno de los factores también muy importantes en cuanto a ese perfil es que el alumno tenga una total apertura a trabajar con los padres de familia. Eso es fundamental. Es en el nivel inicial donde más se trabaja con padres y familia. Inclusive por el currículum mismo están obligados a desarrollar talleres con padres de familia con temas determinados acordes justamente al desarrollo de la primera infancia, para que el padre también pueda entender su rol dentro del proceso, ¿verdad? Por otro lado, la capacidad creativa que tenga que tener el docente, la capacidad lúdica que por sobre todo le ayude a que el niño pueda desarrollarse, como llamamos en educación inicial, de forma espontánea, sin el modelo conductista en donde se le hacía repetir nada más cosas. Entonces, suficiente empatía por sobre todas las cosas. Y yo insisto con la empatía, porque hablamos con los alumnos siempre, hasta cuando le vamos a hablar con cariño o con firmeza, que tiene que ver con la disciplina, tenemos que agacharnos y ponernos a su altura. Aparentemente quizás es algo sencillo, pero para el nivel es fundamental. Y cuando el docente tiene esa actitud hacia los cambios, hacia ponerse en el lugar del niño, que es la empatía, es lo primordial quizás dentro de un perfil del profesorado, ¿verdad? Mira, profesora, realmente un lujo contar con tu presencia en lo que es nuestro programa. Primera vez que estás asistiendo, de hecho que no va a ser la última. Ya estaríamos hablando posteriormente también para que puedas participar en posteriores programas con otros temas, ya que no solamente sos especialista en educación inicial, sino que tenés también otras especialidades.
nosotros que somos tus colegas conocemos ciertas facetas de tu vida, pero nuestro público muchas veces también quiere conocer al que es el docente del Instituto de Formación Docente, valga la redundancia, ¿verdad? ¿Cuántos años de antigüedad dentro de lo que es el ejercicio de la labor dentro de lo que es la educación? Bien, y qué pregunta, profesora. Sí, tus inicios, bueno. Nos gustaría conocer realmente. Bien, tengo 23 años de servicio en la educación. Me inicié en el Centro Cultural Gilmar como docente, luego fui directora de la escolar básica en el Centro Cultural Gilmar. Luego, sí, ya en el 2005 pasé a formar parte del equipo de formación docente de Coronel Oviedo y hasta hoy estoy ejerciendo la profesión docente, quizás ya en todos los niveles educativos. También estoy en la educación universitaria como gestora en la Facultad de Ciencias Económicas, estoy como directora académica y bien, el amor a la educación siempre me ha llevado a tratar de especializarme, de seguir estudiando y dar lo mejor de mí en la educación, ¿verdad? Mi madre también fue docente, es docente jubilada, así que tengo el deber de demostrarle, ¿verdad? Que he seguido sus pasos y que se sienta orgullosa de mi persona, ¿verdad? Que como hijo también debemos y como profesional, ¿verdad? De hecho que siempre la carrera docente implica mucha decisión y por sobre todo carácter, porque todo el tiempo tenemos que estudiar, capacitarnos y en este caso para mí el nivel inicial fue un nuevo mundo que descubrí porque hubieron muchos cambios y me apasionó realmente y bien, gracias a Dios he aportado en esto, en el Instituto de Formación Docente y en todo el departamento de Caguas. Realmente te vemos muy identificada con lo que concierne al campo de lo que es la educación inicial. 23 años de antigüedad y la pregunta obligatoria que le hacemos a todos los docentes es ¿por qué optó por la vocación docente justamente? Y bien, justamente lo que dije, ¿verdad? Mi mamá es docente, pero no solamente mi mamá, mi entorno familiar, mis tías, las primas de mi mamá, crecieron, ellas son de la escuela normal, una época en donde el maestro era dignificado en su magnitud, la maestra era como el todo, la gran autoridad en la comunidad, ¿verdad? Maestra Maoicua, es maestra Mahei, el nombre maestro ha sido en ese tiempo muy valorizado, quizás con el tiempo eso se degradó y bien, y me gustó siempre también estudiar la docencia, quizás, no sé, también tengo muchos hermanos, soy la hermana mayor, todas esas cuestiones que influyen en decisiones que tomamos en cuanto a una profesión, ¿verdad? O sea que en síntesis provienes de una familia de docentes y por supuesto el origen de tu familia, ¿sos de Coronel Oviedo o tu familia proviene de otro lugar? Sí, soy de Coronel Oviedo, mis padres, mi papá, mi mamá son ovetenses. Mi abuela ya fue docente, mi mamá fue docente, y yo soy docente también. Es hereditario en cierta manera y siguiendo lo que es la trayectoria familiar, muy cierto lo que estabas diciendo en una parte de tu alocución, profesora. Antes el docente tenía un estatus muy elevado. Yo recuerdo todavía que las docentes tenían, y el docente mismo también, los guardapolvos blancos que se les distinguía desde muy lejos ya. Y hoy en día, en alguna manera, las cosas han cambiado, no sé si para bien o para mal, pero en tiempo pasado la labor docente tenía otro estatus, otra forma de aprecio. Por más que muchas veces la recompensa monetaria no era mucho, pero las recompensas venían de otra forma y de otra manera. Sí,
Profe, no, y quizás entender esos paradigmas es fundamental también para entender los cambios durante el tiempo, ¿verdad? Perfecto. Profesora, no me queda más que reiterarte nuestro agradecimiento del equipo de producción de Espacio Educativo por asistir y aceptar nuestra invitación y por supuesto también poner a conocimiento de la ciudadanía lo que es la educación inicial, su importancia y su aplicación dentro de lo que es el sistema educativo. Quedamos el compromiso nuevamente ya acá en el aire de volver a realizarte una invitación para tocar otros temas. El tema sería la evaluación, que justamente muchas veces también muchos toman la evaluación como una forma represiva, sin embargo la evaluación tiene otros conceptos y otras formas de tomarlo. Así que muchísimas gracias, Magíster Perla Alfonso, por tu presencia y tu participación en lo que es el programa Espacio Educativo del Instituto de Formación Docente. Tercer bloque del programa Espacio Educativo. En este bloque estaríamos con la presencia de la alumna estudiante del Profesorado de Educación Inicial, María Zulma Colmán de Ocampos, como estaba diciendo, estudiante del quinto semestre del Profesorado de Educación Inicial, sección B. Bienvenida al programa, Zulma. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes a la audiencia. Un gusto enorme para mí estar presente en este espacio dedicado a lo que es el espacio de formación de IFD. Muchas gracias por tu presencia y por hacer un espacio dentro de tu agenda para asistir a lo que es nuestro programa Espacio Educativo del Instituto de Formación Docente. Quinto semestre estás desarrollando en este momento en lo que es el Profesorado de Educación Inicial en la sección B, que cuando estábamos desarrollando en forma presencial, las clases se realizaban en el turno mañana. Por lo que ya estás haciendo el quinto semestre, podemos incluso hacer una comparación que tuviste la oportunidad de tener en forma presencial y por supuesto también en forma virtual. En primer lugar, nos gustaría conocer tu experiencia del desarrollo de las clases en forma presencial cuando tuvimos la oportunidad de desarrollar los primeros módulos que correspondían a lo que es el Profesorado de Educación Inicial. Zulma. Bien, y comparado a lo que es, ¿verdad?, la clase presencial con lo que es virtual, siempre va a ser lo más óptimo, ¿verdad? Las clases presenciales, donde nosotros tenemos la oportunidad de interactuar así de forma presencial con los docentes, nos da más oportunidades de destacar, ¿verdad? Me equivoqué ahí. Nos da más oportunidades de aprendizaje, interactuando así con los docentes. Sí, estamos más acostumbrados nosotros a interactuar entre el estudiante y el docente. Lastimosamente, nadie estuvimos preparados por la situación que se nos está presentando, que justamente nos obliga a desarrollar y a normalizar lo que es el seguimiento del profesorado en educación inicial en forma virtual. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista como estudiante, las ventajas que tiene la virtualidad y las desventajas? Por darte un ejemplo, las desventajas normalmente, que al igual que seguramente también has sufrido en un momento, es la conectividad muchas veces que tiene el alumno de poder conectarse a sus clases. Por eso te pido ese análisis como estudiante. Tiene ventajas y por supuesto también tiene desventajas lo que es la educación virtual, a distancia. Y mira, profesor, es para mí como alumna, fue para mí y sigue siendo un desafío muy grande lo que es la educación de forma virtual, ya que muchas veces nosotros no estamos preparados para estos desafíos, ¿verdad? Más comenzando de los usos de los equipos informáticos, ¿para qué decir, verdad? También lo que estabas mencionando, la conectividad, que muchas veces también forma
parte de lo que es un desafío para nosotros como estudiantes docentes. Una desventaja, perfectamente coincidimos plenamente que una de las ventajas justamente es la conectividad. Y una pregunta obligatoria que justamente a nosotros los docentes muchas veces nos preguntan y te voy a formular: ¿por qué optaste por lo que es la carrera del profesorado en educación inicial? Esto fue como un llamado al corazón. Tuve la gracia de trabajar en comunidades educativas así a nivel espiritual, ¿verdad? En mi comunidad tengo un grupo de niños con quien yo estoy trabajando hace más de 5 años por ahí. En ellos encontré mucha carisma, mucho amor. Los niños son unos seres espontáneos, son personas que están abiertos al conocimiento, al amor, a la sinceridad. Y ellos fueron los que me inspiraron para seguir esta carrera tan buena que es la de docente, específicamente del nivel inicial. O sea que tú, lo que te motivó fue justamente ese trabajo con las comunidades religiosas, y de ahí me supongo que pensaste que esa labor que estabas realizando en forma empírica lo quisiste profesionalizar, y por eso optaste por lo que es el profesorado de educación inicial, para tener también un título que pueda también solventar tu profesionalidad y trabajar también con los conocimientos que vas adquiriendo durante el desarrollo de estos 6 semestres que corresponden al profesorado de educación inicial. Lo que estaba destacando, Zulma, justamente que ya estás haciendo el 5.º semestre. Te falta un semestre nada más para culminar lo que es el profesorado en educación inicial, que tiene una duración de 3 años. Dentro de este 5.º semestre y el próximo, ya estás en condiciones de poder asumir el desafío de ser docente de la educación inicial. Ya te sentís ya preparada, fortalecida para poder ejercer lo que es esa profesión. Y por todas las formaciones que estoy recibiendo a lo largo de lo que es la carrera, siento que ya me siento preparada para ser docente. Ya tener los conocimientos, es cuestión de poner nada más que en práctica. Yo sé que esta situación que estamos viviendo de lo que es la educación virtual en alguna manera complica, porque el ser docente de educación inicial implica mucho interactuar con el niño, y por esta situación, reitero nuevamente, que estamos viviendo, impide en cierta manera, pero siento en tus expresiones de que ya tenés esa confianza, y de que una vez que termines el próximo semestre ya estarás dispuesta y segura para ser profesora de educación inicial. María Zulma Colmán de Ocampos, ¿sos de la ciudad de Coronel Oviedo o estás proveniendo de otra ciudad vecina acá de lo que es la planta urbana de la ciudad de Coronel Oviedo? Yo nací en Coronel Oviedo, soy la tercera hija de 6 hermanos, provengo de una familia muy humilde, soy casada, tengo 4 maravillosos hijos. Justamente, no solamente por lo visto que los conocimientos que vas adquiriendo no te servirán para ejercer profesionalmente, sino que también esos conocimientos, yo creo que como ya sos madre, te van a también a servir para la buena educación de tus 3 hijos. Justamente eso estaba por comentarte, que estudiar esta carrera me ha ayudado bastante, comprender muchas cosas de lo que antes no comprendía en cuanto a las formaciones escolares de mi hijo, mismo también su psicología, sus pensamientos, sus etapas de desarrollo. Las etapas de desarrollo que conllevan por cada etapa de su vida. Justamente una de las finalidades es brindarle a los alumnos y conocer al niño, que sería el material en el cual
el docente de educación inicial estaría trabajando, que no solamente pueda aplicar a su campo laboral, sino también dentro de lo que es su ámbito familiar. Yo creo que también, aparte de trabajar en una comunidad religiosa, también tus hijos te habrán también impulsado y motivado para que puedas seguir lo que es el profesorado de educación inicial. Iniciaron una buena cantidad de estudiantes, tanto en la sección A y la sección B, y yo creo que la deserción entre estos compañeros fue muy poco. La mayoría ya estarían ya culminando exitosamente, y realmente también es un gusto conocer que todos o la gran mayoría van a estar culminando en el próximo semestre en lo que es el profesorado de educación inicial. Zulma, algunas palabras que quieras dirigir a tus compañeros que estamos más que seguros estarán siguiendo lo que es este programa, alentarles a ellos para que sigan y están por llegar a lo que es la meta. Y justamente, profesor, me gustaría dirigirme a mis compañeros, ¿verdad? De poder alentarles, decirles fuerza, seguir adelante. Yo sé que es difícil el tema de la virtualidad de las clases, pero así trabajando todos juntos, ayudándonos, no es algo imposible. Podemos seguir adelante y llegar a fin con mucho éxito. Por supuesto, es importante insistir y perseverar. Te agradecemos realmente, Zulma, tu presencia en nuestro programa. Deseamos éxitos para vos y también tus compañeros. Y estamos culminando lo que es el programa de Espacio Educativo. No queremos terminar nuestro programa sin antes extender nuestro saludo a quien consideramos un compañero más dentro de este programa, a Marcos Masqueda, que el domingo pasado próximo estuvo cumpliendo años. Para él le deseamos que haya pasado en compañía de sus familiares y que haya pasado de la mejor manera, y por supuesto lo que somos responsables del programa de Espacio Educativo, desearle éxitos en su vida personal. Así que, Marcos, muchas felicidades. Culminamos de esta manera lo que es el programa Espacio Educativo y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias por su audiencia.